Hoy vamos a debatir sobre el futuro de nuestro baloncesto. Muchas generaciones en el más alto nivel, pero sin estrellas. ¿Por qué pasa esto y quién será la futura estrella del baloncesto español? Vamos a verlo. Al lío. Proceso claro de reconstrucción en la selección española, no lo vamos a negar, pero nos venimos abajo cuando pensamos que las selecciones europeas ya tienen consolidadas sus estrellas para el futuro, como podría ser Francia con Wembanyama, Alemania con Franz Wagner, Eslovenia con Luka Doncic, Grecia con Antetokounmpo, Lituania lo podría ser con Matas Buseli. ¿Por qué en España todavía nos está costando mucho encontrar esa futura estrella del baloncesto? Pues bueno, ahora lo empezaremos a hablar, empezaremos a debatir si el tema de oportunidades, si el tema de los entrenadores, si el tema de que a lo mejor se marchan, no sabemos. Ahora lo debatiremos entre todos y empezaremos a poner los puntos sobre las IES, pero antes de nada me gustaría que te suscribieses al canal, que le dieses un buen me gusta al vídeo, que es súper pero súper importante, y me comentes aquí abajo que quién para ti es el futuro del baloncesto español. Ahora, sin más dilación, vamos a hablar de los candidatos al papel de estrella. Las pocas oportunidades en España, el salto físico de junior a profesional o el trabajo de la cantera hacia el jugador de equipo son algunos de los motivos por los que a España le está costando tener una futura estrella, pero hay excepciones por las que uno tiene que tener esperanza. Larry y sus capacidades para hacerlo todo, Hugo y su físico privilegiado, Adaimara y su altura más fundamento, Mario Saint Super y su magia, Guillermo del Pino y sus capacidades como tirador, o Jan Cerdán y su futuro intrigante son algunos de los jugadores en los que tener un ojo puesto. Y me habré dejado un montón, así a lo tonto me he dejado jugadores como Gildas Jiménez, que mucha gente le tiene mucha esperanza, Máximo García Plata, jugadores como Ian Plató, todo generación 2007, pero bueno, generación 2005 también me he dejado a Izan Almansa, alguno pensará que a lo mejor Jordi Rodríguez, Lucas Langarita, no sé, realmente hay mucha. Álvaro Folgueiras me he dejado, los gemelos Díaz Graham, que también pueden tener su carrera larga y ser unas estrellas aquí en Europa. Realmente me he dejado bastantes y hay muchos nombres. Y nosotros lo vemos cada semana, si seguís el programa, la sección de talento nacional, vemos que hay mucho talento español. Y es verdad que lo hay y que seguramente estemos viendo un proceso claro de reconstrucción en el que vayamos a tener cada vez más jugadores españoles, jóvenes, incluso llegando pues a ACB, llegando a Euroliga y ojalá que lleguen. Algunos incluso llegarán a la NBA en el mejor de los casos. Pero ¿por qué no encontramos a esa estrella? Porque están saliendo muy buenos jugadores, pero muchos de ellos realmente no son estrellas, son jugadores complementos que tienen muchos tiros, que tienen la oportunidad de jugar, que quieren buscarse la vida en el mejor de los niveles, en el nivel élite del baloncesto, pero que no son la estrella, no son la primera espada de su equipo. ¿Por qué pasa esto? Yo creo principalmente que es porque España durante estos últimos años ha estado priorizando el talento de equipo antes que el talento individual. Sí, mucha gente me dirá, pero Juan, es que aquí en España jugamos un baloncesto diferente. Y yo te diré, es que es verdad, y eso no va a cambiar. O no iba a cambiar hasta que yo creo que los propios entrenadores españoles se han dado cuenta de que en selecciones como Francia, selecciones como Alemania, selecciones como la propia, yo que sé, Italia, están últimamente potenciando mucho el talento individual. Y a partir de potenciar el talento individual, ¿dónde los mandan para potenciar el talento de equipo? Para potenciar los fundamentos. A nuestro país. Lo hemos visto con casos como Kaspar Giacuccioni, Egor Deming, que ahora se ha ido a la NCAA también. Lo hemos visto con casos como Dame Sarr, que está jugando en el Barça. Lo hemos visto con casos y lo seguiremos viendo con casos como Alex Sarr, que está jugando en la NBA, que fue canterano del Madrid. ¿Qué pasa con estos jugadores? Que se potencian individualmente en sus países o mediante entrenamiento o se van a otras canteras en donde puedan potenciar su individualidad. Y para progresar todavía más en el apartado de equipo, en el apartado táctico, en el apartado fundamento, vienen a España. ¿Qué es lo que hace? Que muchos jugadores españoles que se forman desde los 10, 9, 8, 11, 12 años en las canteras españolas están desde pequeños mamando el juego de España, que es un juego precioso y que a mí personalmente creo que no deberíamos perder, que es el juego asociativo. Y esto ya lo hemos hablado con Sergio Scariolo, por ejemplo. El juego asociativo de España pues intriga mucho a las demás selecciones, porque en España jugamos un baloncesto muy bonito, un baloncesto en el que se comparte el balón, en el que siempre se busca primar al compañero y no primar a la individualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando además traes jugadores desde fuera que ya individualmente son terriblemente buenos, los metes en cantera donde potencialmente los vas a subir el nivel
como jugadores de equipo, lo que estás haciendo quizás es potencializando mucho el talento internacional y el talento nacional, que es donde quería yo venir, el talento nacional no lo estás priorizando quizás que jugadores como Máximo García Plata, jugadores como Gilda Jiménez, sean grandes jugadores individualmente hablando, porque tengan las capacidades físicas, porque tengan las cualidades para ser jugadores de individualidades, pero no estés potencializando todas sus capacidades como jugador individual, como sí que la habrían potencializado a lo mejor en un Fabián Kaiser, que es un jugador de generación 2009 que juega en la cantera del Real Madrid y que ya se está hablando de que si va a ser el nuevo Luka Doncic. ¿Por qué? Porque llega a una cantera, digamos el Bayern de Múnich, donde es una cantera a lo mejor más floja y potencialmente él sube su crecimiento como jugador individual. Y cuando ya da el paso de decir, vale, soy un jugador individualmente bueno, me faltan algunas piezas por corregir, ¿a dónde voy que tácticamente le haya ido muy bien durante toda la historia del baloncesto? A España, donde tienen las mejores canteras, Madrid, Barça, Valencia Basket, Unicaja incluso, Real Betis lo estamos viendo con Matías Alexanco. Ahí se terminan de formar individualmente y también en términos de equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que en España, como te digo, no tenemos ese formato. En España todas las canteras son canteras que buscan primar el equipo más que la persona. Y nos cuesta mucho sacar ese talento que tenga esa rabia interior. No que tenga esa rabia, todos los jugadores tienen esa rabia, perdón por decirlo así. Tener a ese jugador que se haya criado solo, que se haya criado en el baloncesto solo, que tenga esa potencialidad para ser un jugador arrogante, que se tire todos los tiros, como hemos visto muchos jugadores que han pasado por las canteras españolas. O sea, es que estamos viendo ejemplos casi todos los años que llegan a la NBA, que de repente dice el jugador que se formó en la cantera del Real Madrid, el jugador que se formó en la cantera del Barça. No es todo, realmente es un poco ventajista decir que esto es lo único que está haciendo que las canteras españolas no tengan estrellas españolas. No, es mentira. Realmente también estamos viviendo un proceso de reconstrucción donde nos está costando sacar una estrella, y sacar una estrella no es lo más fácil del mundo, pero sí que hablan muy bien y a la vez no tan bien que selecciones como España estemos sacando muchísimo talento joven. Y es que, como te digo, cada semana lo vemos, que estamos sacando una gran cantidad de generaciones 2005, 2006, 2007, e incluso estamos viviendo una de nuestras mejores épocas de generaciones, por jugadores que estamos sacando al nivel élite, a la NCAA, que están ya curtiéndose en primera FEP. Estamos sacando muchísimo, pero muchísimo talento nacional. Pero ¿por qué no hay ese jugador que dé el salto a ser estrella? Pues bueno, yo ahí sí que creo que ya tiene un poco más que ver el tema de lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la cantera, el tema de que en otros países se potencia más el talento individual al talento de equipo, aquí se potencia más a que sea un jugador completo, que sepa defender, que sepa atacar, que dé pases, que anote, que sea inteligente. O sea, aquí se priman muchas cosas. El último caso de jugador que hemos visto que dio ese salto a la NBA fue Santi Aldama, un jugador que es verdad que se crió aquí en España, pero dio el salto a Estados Unidos, y en Estados Unidos un poco que aprendió ese individualismo del que a lo mejor le faltaba un poco para dar el salto a la NBA. Jugadores que veo yo como Santi Aldama son, por ejemplo, el propio Álvaro Folgueiras, ¿no? Álvaro Folgueiras es un jugador que aquí en España era como un jugador de equipo, un jugador que conectaba muy bien con los jugadores de su generación, que era como un nexo, un pegamento, y hemos destapado que el potencial que tiene este chaval, individualmente hablando, es enorme. ¿Puede ser la futura estrella? Realmente sí, porque estamos hablando de jugadores que todavía no sabemos su futuro. Puede que si Hugo González da el salto a la NBA sea una futura estrella. Pero nada, espero que os haya gustado, que me pongáis abajo quién creéis que va a ser la próxima estrella de España, y sobre todo también por qué creéis, ¿no? Un poco seguir con la opinión, con el debate de por qué creéis que en España nos cuesta sacar ese talento diferencial, esa estrella. Nos vemos.